Hola, hola, Dios te bendiga. Tanto tiempo sin estar aquí en el canal de YouTube, pero aquí estamos. Aquí estamos para ser ese canal de bendición. Aquí estamos, como dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Aquí estamos para seguir pregonando una vez más la bendita palabra de Dios. Y bueno, sabemos que estamos viviendo momentos caóticos, momentos difíciles y complicados en esta nación de Ecuador, en este país donde se ha levantado la maldad. Y quiero compartirte el día de hoy un salmo que me impactó muchísimo. Y en este momento yo pienso que la mayoría de iglesias están orando, estamos realizando ayunos. Y quiero compartirte en el libro de Salmos 66, versículo 18, dice la palabra del Señor así. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas, ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Qué Dios demanda en nuestras vidas? ¿Qué significa iniquidad? Dice, si mi corazón hubiese mirado la iniquidad, ¿qué significa iniquidad? Iniquidad representa un acto de maldad, un acto de perversidad. Es lo que estamos viviendo en este momento. La iniquidad ha tomado posesión de Ecuador. La iniquidad, la maldad, la perversidad, porque estamos viviendo y hemos visto en las noticias muchas cosas indignantes, cosas que se nos han salido las lágrimas porque realmente Dios tuvo que sacudir y estremecer de esta manera a Ecuador para que los hijos de Dios, tanto tú como yo que me estás escuchando, podamos sacudirnos, salir de esa ceguera, salir de esa comodidad, salir de lo que estábamos en brazos cruzados. Y sabes que esta es la Reina Valera y en otra versión yo pude encontrar y me impactó mucho esa versión que dice en el mismo Salmo 66, versículo 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Que Dios demande en nuestras vidas como pueblo, que confesemos nuestro pecado, que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Esto ya tenía que haber venido hace mucho tiempo. Dios iba a estremecer Ecuador de una u otra manera. Dios iba a estremecer el corazón del pueblo de Él de una u otra manera. Él desde ese tiempo nos había estado haciendo el llamado. Él desde ese tiempo había estado convocándonos, pero nosotros habíamos estado poniendo límites, enfrascados, quizás encerrados y quizás no saliendo a predicar. Bendito sea el que ha salido a predicar la palabra, dando buenas nuevas, dando esperanza de salvación a quien necesita. Pero dice claramente que Dios nos demanda como pueblo, a ti y a mí, a confesar nuestro pecado. Y sabes que cuando nosotros confesamos y vemos a Dios obrando en tu vida, obrando en mi familia, obrando en el país, créeme que algo sucede cuando tú y yo oramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque la palabra de Dios dice que en los tiempos postreros la maldad iba a aumentar, pero no por eso nosotros no nos podemos atemorizar, no por eso nosotros, el pueblo de Dios, tiene que estar, como lo dije, ciegos o de brazos cruzados, sino tenemos que salir a pregonar la palabra de una u otra manera, anunciar, ser la luz, ser la sal, y en este momento humillarnos con todo el corazón, porque dice la palabra de Dios, si nosotros hubiésemos confesado, si confesamos nuestro pecado de nuestro corazón, el Señor nos escuchará. Y no solamente nos escuchará, sino que atenderá nuestra súplica. Y no solamente atenderá nuestra súplica, sino que volverá a tener misericordia de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, y eso tú y yo lo sabemos, Segunda de Crónicas 7:14, que si nosotros como pueblo, dice, nos humilláramos y buscáramos el rostro de Dios, solamente así
Dice, si realmente el pueblo se humilla y ora y busca el rostro de Dios y nos convirtiéramos en nuestros malos caminos. Y aquí va el Salmo justamente 66, que es convertirse de nuestros malos caminos, confesar nuestro pecado. Dice que el que confiesa su pecado será bendecido, decreta la palabra del Señor, prosperará. Dice que él se convirtiera de sus malos caminos. Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Es necesario que tú y yo no solamente estemos 1, 2, 3 días, una semana orando y cuando ya vemos que la situación está tranquila, nos volvamos otra vez atrás, sino que avancemos como pueblo de Dios, avancemos, oremos, no nos pongamos límites. Si el Señor te usa de una u otra manera en oración, usa lo que Dios te ha dado. Si Dios te usa para dar palabra de consuelo, de aliento a otro, hazlo. Si Dios te está usando en este momento para pregonar la palabra de Dios, llevando a través de los canales de YouTube, de las redes sociales, hazlo. Porque de esa manera, de una u otra manera, estamos en el servicio de Dios. Y es necesario que como pueblo de Dios, tú y yo confesemos nuestro pecado, confesemos lo que hayamos hecho durante todo este periodo, nos humillemos con sinceridad y solamente así se abrirán la ventana de los cielos y Dios, el Todopoderoso, solamente así sanará nuestra tierra, decreta la palabra. Tú quieres que Ecuador sea libre, oremos. Tú quieres que Ecuador sea libre, clamemos. Tú quieres que Ecuador sea libre, humillémonos delante de la presencia de Dios. Muchos lo tienen a Dios como un Dios perverso y malo, pero no se han dado cuenta que la perversidad y la iniquidad sale del corazón del hombre. Y es por eso esta palabra que Dios nos demanda. Confesemos nuestro pecado, confesemos lo que hayamos hecho, confesemos, pidamos perdón por el pueblo, por la nación. Oremos aún por el presidente, oremos por los mandatarios, oremos por todos los que están en la cúpula militar, para que Dios vuelva a tener misericordia y sane la tierra de Ecuador, la liberte totalmente y haga lo que tenga que hacer con ese pueblo, levantarla como plataforma quizás de adoración, levantarla como Él quiere, yo no sé, pero lo único que yo sí sé y te vengo a decir con el respaldo y con la palabra de Dios es que nos humillemos delante de la presencia de Dios, que confesemos nuestros pecados y solamente así el Señor podrá escucharnos con agrado y volverá a tener misericordia de nuestras vidas. Así que te dejo esta pequeña reflexión para que tú y yo meditemos en lo que estamos haciendo, para que tú y yo nos enderezcamos. Si habíamos estado chuecos en las cosas de Dios, pues es tiempo de enderezarse. Si habíamos estado fingiendo ser cristianos, en la iglesia cristianos y fuera de la iglesia, ser un pagano total, pues es hora de arrepentirnos, es hora de convertirnos de nuestros malos caminos. Decreta la palabra, nos está dando una segunda oportunidad, nos llena de oportunidad el Todopoderoso. Y es necesario que esa oportunidad tú y yo la aprovechemos, es necesario que tú y yo esa oportunidad la agarremos. Te dejo esa pequeña meditación. Volvámonos a Cristo. Volvámonos a Dios con sinceridad. Dice en su palabra que tenemos abogado en los cielos. Tenemos a un intercesor en los cielos que se llama Jesucristo. Volvamos nuestro rostro hacia Él en ayuno, en oración. Volvamos nuestro rostro hacia Él. Tengamos una relación con sinceridad. Digámosle con todo el corazón realmente qué es lo que hay en nuestras vidas. Confesemos, porque Él lo sabe absolutamente todo. Y mantengamos la paz, mantengamos la paz, mantengamos la paz. Recordemos que el shalom de Dios abarca todo, que la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento prevalezca hoy en tu vida. Que la paz de Dios repose en tu vida, que el shalom de Dios repose sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu economía. No temamos, pueblo de Dios. Sigamos en este momento orando y en pie de lucha. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te siga fortaleciendo. Chao, chao.